Contaron, no pude decir que he visto más de tres, he visto súper pocas, pero de hecho he visto más en perros que en gatos, pero sí es supuestamente la más común del gato. Y le siguen, aunque no lo crean, valvulopatías, al igual que en perros pequeños, y displasias valvulares, que la he visto solamente 2 veces en 5 años, pero sí ocurren. Pero recordar, y quiero hacer mucho énfasis con esta diapositiva, que la miocardiopatía hipertrófica es brutalmente común, y lo vamos a hablar cuando lleguemos a la misma patología, que eso igual tiene varios peros. Entonces, como siempre, hemos llegado nuevamente a fisiología cardíaca. No lo vamos a complicar tanto, pero voy a repasar algunos contextos, algunas ideas básicas. Lo primero, como ya mencioné también en la clase de caninos, si nosotros viéramos el ciclo cardíaco no es una seguidilla del paso 1 al paso 10. No es que ocurre algo, luego algo, luego algo, luego algo. Si nosotros trazáramos una línea en el ciclo cardíaco es un círculo o es un signo infinito. En el fondo, nada ocurre antes que otra cosa. En realidad, todo está ocurriendo al mismo tiempo, solo que somos personas y para poder explicar algo necesitamos que ese algo sea secuenciado o que tenga algún tipo de orden para poder entenderlo con mayor facilidad. Así que por eso generalmente se divide en fases, pero en realidad todas nuestras venas, nuestras arterias y las 4 cámaras cardíacas están constantemente llenas de sangre, todo el tiempo. Y jamás, nunca, en ningún momento, nunca de los nunca, alguna de ellas queda vacía por algún momento. ¿Ya? Todo va ocurriendo así, y todo se mide más que por volumen, se mide por presión. Entonces, si vemos en la imagen de la izquierda, donde dice diástole, vemos que en una parte dice válvula mitral y en la otra parte dice válvula tricúspide. La sístole o la contracción de esas dos se da prácticamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la válvula tricúspide se contrae para pasar sangre al ventrículo derecho y el ventrículo derecho no puede estar lleno de sangre, tiene que tener menos cantidad de sangre para poder recibir el volumen que recibe desde la válvula, o sea, desde el atrio derecho. Y al mismo tiempo, para eso tiene que inyectar sangre hacia el pulmón y para eso del pulmón tiene que haber salido sangre hacia el atrio izquierdo. Y para eso el atrio izquierdo no puede tener volumen, tiene que haber tenido menos volumen, que por ende lo pasó al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo para recibir sangre tiene que haber eliminado volumen y lo pasó hacia el cuerpo a través de la arteria aorta. Entonces todo esto está ocurriendo a exactamente el mismo tiempo y para poder regularlo de una manera correcta, dentro del corazón, a nivel de los ventrículos, atrios, sobre todo alrededor de las mismas válvulas, sobre todo a la salida de la aorta, tenemos un montón de medidores de presión, de temperatura, de pH, y eso le permite al corazón saber cómo está la cosa y al mismo tiempo se autorregula de forma pasiva con presiones. Cuando la presión del atrio derecho es inferior al ventrículo derecho, obviamente para que la sangre pase de atrio a ventrículo debería existir una contracción. El atrio debería contraerse para obligar a la fuerza a pasar sangre, pero eso es impracticable. Entonces, después de todo el ciclo cardíaco, al atrio derecho le llega sangre a través de las venas cava, le llega sangre sin oxígeno. Y al llegarle esta sangre aumenta el volumen en el atrio, y como el volumen aumentó, aumenta la presión dentro del atrio, y a medida que va aumentando de a poco, porque la sangre entra de a chorro, de a poquito, en algún momento la presión del atrio se vuelve igual a la presión del ventrículo derecho. Y desde ese punto en adelante, por un par de milisegundos, la presión empieza a aumentar de a uno en uno. Y como aumenta de a poquito, la presión del atrio se vuelve mayor que la del ventrículo y por ende la válvula tricúspide se abre, se abre sola, no porque alguien la haya abierto, sino porque la presión es mayor de un lado que del otro. Entonces empieza a pasar de forma pasiva sangre desde el atrio al ventrículo. Y eso se llama una fase de contracción isovolumétrica.
es una pequeña fase pasiva del paso de sangre desde el atrio al ventrículo. Lo mismo ocurre del ventrículo a la arteria. ¿Ya? Siempre existe esta misma situación. Después de eso, como la sangre pasó de forma pasiva desde el atrio al ventrículo, en algún momento se vuelven a igualar las presiones y por ende el atrio, esta vez, tiene que contraer para hacer pasar sangre del atrio al ventrículo. Y al mismo tiempo, el ventrículo hizo este mismo proceso con la arteria que le sigue. Se fue aumentando de volumen, por ende la presión dentro del ventrículo aumentó, en algún momento igualó a la presión que hay afuera, que está, digamos, en la arteria y en el pulmón y en el pulmón, que hacia dónde va, y en ese momento empezó de forma pasiva poco a poco a salir, pero inmediatamente el ventrículo, como es más poderoso, logra hacer una contracción para ayudar a la eyección, porque tenemos que pensar que la diferencia entre el atrio y el ventrículo es que el atrio solo tiene que hacer pasar sangre de una cámara a otra, mientras que ambos ventrículos, uno tiene que llevar una gran cantidad de sangre hacia los pulmones, que son órganos grandes, y el otro tiene que llevar sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, por ende, tiene que aprovechar esta subidita de presión para poder eyectar con más fuerza. Y para eso, para no tener que hacer una doble eyección, como lo hacen los atrios, lo que los ventrículos pueden hacer es dilatarse un poco para tomar vuelo, por así decirlo, y por ende hacer una contracción más potente. Y esto se llama la ley de Frank-Starling, de que el ventrículo se puede dilatar y puede ser complaciente. Esto se llama compliance. Puede ser complaciente, se dilata y llega hasta un punto en donde la tensión sobre las fibras del miocardio es suficiente y cuando los detectores de presión lo sienten, inmediatamente se contrae con fuerza para abrir con violencia la válvula aorta o la válvula pulmonar y eyectar entonces el volumen sanguíneo necesario. Si es que esta dilatación aumenta más, tendría que ser porque tenemos algún problema en donde es requerido que el ventrículo entonces pueda adoptar una cantidad mayor de volumen y con eso obviamente compensar alguna alteración. Y si supera esa compensación, porque hay que recordar que esta compensación es en el fondo la reserva funcional del mismo ventrículo, si se supera esto, se supera la ley de Frank-Starling en el fondo, la fibra se dilata a tal punto que ya no es capaz de contraer. Se pierde capacidad contráctil y debido a esto, entonces el corazón empieza a perder capacidad funcional y entramos en una fase de insuficiencia cardíaca. No olviden que insuficiencia cardíaca y falla cardíaca son dos cosas diferentes. Y no olviden que la existencia de soplo no quiere indicar que existe insuficiencia cardíaca, ni tampoco quiere decir que exista cardiomegalia. Jamás unir las dos cosas porque hasta el día de hoy sigo escuchando colegas que cuando oyen un soplo, lo primero que le explican al cliente es que probablemente el corazón esté más grande y puede ser que esté enfermo de insuficiencia cardíaca. Hay que pensar que ningún paciente se enferma de insuficiencia cardíaca. Los pacientes se enferman de valvulopatías, de miocardiopatías, se enferma de hipertensión, de arritmia, pero se enferma de algo que puede eventualmente desencadenar en una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca empieza, como les acabo de explicar, cuando primero que todo hay remodelamiento, o sea, el corazón ya empezó a compensar, empezó a aumentar el volumen de sus cámaras cardíacas para poder compensar el problema que tiene, porque ya no es suficiente. Y por ende, cuando el corazón es insuficiente, el corazón pasa oficialmente a estar enfermo de verdad. Ya no es solo una valvulopatía, es una enfermedad cardíaca real, hay una insuficiencia cardíaca. Y el fallo cardíaco es cuando el corazón ya superó la ley de Frank-Starling, ya no es capaz de contraer bien y por ende el corazón ya simplemente está en una fase, por así decirlo, terminal. O sea, el corazón ya no es capaz de suplir la demanda fisiológica. ¿Ya? Eso es insuficiencia, lo otro es fallo, si no, simplemente existe una enfermedad cardíaca sin que exista insuficiencia. Y si no hay remodelamiento, no hay cardiomegalia. ¿Ya? Y no toda enfermedad cardíaca termina en cardiomegalia, ni termina tampoco en insuficiencia cardíaca. Ambas cosas no son obligatorias. Entonces, como les explicaba,
Así es como va funcionando el tema de la fisiología cardíaca. Todo ocurre al mismo tiempo y ocurre en ese orden. Y yo necesito que si en la válvula, o sea, si en el atrio derecho, por ejemplo, hay 15 ml, yo debo hacer pasar por lo menos 10 al ventrículo. No puedo hacer pasar 15 porque el ventrículo, o sea, el atrio si queda sin volumen, el atrio va a quedar entonces completamente colapsado. Y ninguna cámara, nada dentro de nuestro cuerpo que tenga vacío, en el fondo, que tenga espacio, puede quedar vacío completamente porque si no va a quedar sellado al vacío, va a quedar sellado con presión negativa y no va a poder abrir. Entonces siempre queda un volumen residual en toda cámara cardíaca y en toda vena y en toda arteria hay un volumen residual. Cuando eso ocurre en venas y arterias, nosotros estamos hablando de la presión diastólica, que es en el fondo ese volumen residual que queda rellenando el espacio de venas y arterias y el que se está peleando en el fondo con la tensión producida por las arterias, por el músculo de la capa muscular arterial, versus la presencia de la presión oncótica que generan entonces las albúminas que circulan por la sangre. Eso me genera la presión diastólica y la presión sistólica es la que se da cuando el ventrículo finalmente eyecta y la onda expansiva, digamos, avanza por las arterias. Mientras que el pulso que yo siento es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Si la presión diastólica es muy alta, el pulso se va a sentir más bajo. Si la presión sistólica es muy alta, el pulso se va a sentir muy intenso. Recordar todo este tipo de detalles. Si es que mi corazón necesita llevar más sangre, puede aumentar la frecuencia entonces de latidos. Porque al final los humanos decidimos dividir la función cardíaca en una cantidad específica, en un volumen por minuto. Entonces, en un minuto, si mi cuerpo necesita 1 litro, va el corazón a latir X cantidad de veces, va a latir 80 veces. Pero si ahora, debido a que estoy trotando, necesita 2 litros, el corazón va a tener que duplicar la frecuencia cardíaca para poder llevar en un minuto la misma cantidad de sangre. Pero el problema es que el corazón también necesita nutrirse, también necesita alimentarse. Eso lo hace a través de las arterias coronarias, que salen de la base aórtica. Entonces, latir muy rápido implica que las fibras musculares van a necesitar mucho oxígeno, mucha glucosa, van a estar en alimentación. Y eso no es viable a largo plazo. Entonces, lo que el corazón puede hacer, por suerte, como es una fibra que es casi igual a la fibra muscular, puede generar hipertrofia, son engrosamiento de las fibras para que puedan hacer una contracción mucho más poderosa. Y por ende puede aumentar el grosor de la pared libre de algunos de los ventrículos para generar una contracción más poderosa. No generalmente la hipertrofia sobre el septo es mucho más suave, mucho más tenue y mucho más homogénea. ¿Por qué? Porque no le quiere quitar espacio al otro ventrículo, dependiendo de qué es lo que quiera compensar. Y por ende, con un latido mucho más poderoso, va a poder llevar la misma cantidad de sangre que le pedirían muchos latidos, pero lo haría entonces en menos latidos. Y así podría compensar esa necesidad. Y si es que yo me ejercito a muy largo plazo, de hecho mi corazón va a quedar eternamente hipertrofiado y yo voy a tener entonces una bradicardia deportiva porque eternamente mi corazón va a quedar hipertrofiado. Ahora no es eterno, pero claro, por un periodo muy prolongado de mi vida mi corazón va a quedar así, voy a tener una bradicardia y mi corazón va a funcionar muy bien. Eso también genera en deportistas humanos problemas cardíacos con la edad. Pero bueno, esa es una de las capacidades que tiene, además de poder dilatarse, y eso genera entonces una fase compensatoria. Puedo tener aumentos de presión en caso de que no sea suficiente la llegada. Eso les recuerdo el ejemplo de la manguera. Si quiero regar las plantas que tengo enfrente, obviamente la manguera va a poder llegar, pero si quiero llegar más lejos y la manguera no es larga, yo puedo colocar el dedo sobre la salida del agua y voy a aumentar la presión para que el agua llegue más lejos, pero va a llegar en menor cantidad. Entonces, mantener ese aumento de presión no es viable. Entonces, cuando tenemos una fisiopatología ya, cuando tenemos un problema, obviamente lo primero que el corazón va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, pero el problema continúa y por ende va a hipertrofiar, pero el problema continúa, así que va a aumentar la presión, pero el problema continúa y por ende va a repetir. Y eventualmente puede entrar en un ciclo vicioso en donde ya todos estos cambios le empiecen a hacer peor a su patología. Y una vez que eso ocurre, yo ya empiezo a entrar en fases de remodelamiento y de insuficiencia cardíaca. Es súper importante
que se acuerden de este detalle porque eso es lo que marca el inicio de la enfermedad cardiovascular. Entonces, hablemos de la fisiopatología, pero en enfermedades cardíacas felinas, específicamente ellas. Y aquí, frente a ustedes, hay tres imágenes que a simple vista no aparentan tener ningún sentido, como que no tuvieran nada que ver con el corazón. Pero quiero que dentro de esas tres imágenes imaginemos que la mano que sujeta el objeto que va a apretar es básicamente el miocardio, ¿ya? Es el músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco, para apretar una botella y hacer que de esa botella plástica salga agua, como en la imagen de la izquierda, no va a tener que hacer mucha fuerza, solo va a apretar y el agua va a salir. Mientras que, si la botella es más dura, obviamente la mano va a tener que apretar más fuerte. Y esto también hace alusión a que si el contenido de la botella es agua, tampoco va a ser tan fuerte como la necesidad de presión sobre esa botella, así como si es ketchup, como es más viscoso, va a tener que apretar con mucha más fuerza. Al mismo tiempo, aquí se puede aprovechar de hacer una gran distinción en que la botella tiene una boca mucho más grande, tiene un diámetro mayor y por ende al apretar es mucho más fácil que salga el agua que en cambio la botella de ketchup, que es mucho más estenótica, mucho más apretado y por ende hay que hacer mucha más fuerza. Y en la imagen de la derecha ya tenemos una pelota de tenis, una pelota que es muy difícil de presionar, aunque yo le haga un orificio, va a ser mucho más difícil porque el material es durísimo. Pero adicional, no es la única importancia de esto. Lo más importante de analizar acá no solamente es la capacidad de contraer, porque esa mano, si todos los días, por varias horas, va a generar esa compresión, ¿qué es lo que va a hacer? Hipertrofia, va a aumentar la fuerza y el grosor muscular, generando entonces una buena eyección. Pero si pensamos en que si yo quisiera llenar de agua un globo, podría hacerlo con facilidad. Si yo quisiera llenar de agua la botella plástica, de todas maneras sería relativamente fácil. Obviamente depende de la botella, pero quiero que nos salgamos del tema realista y que solo lo veamos como al ejemplo que quiero llegar. Una botella blanda se podría llenar. Llenar la botella de ketchup con agua sería bastante más difícil. Igual tendría espacio, pero no la podría inflar mucho. Pero, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de inflar una pelota de tenis? Eso sería bastante más. Y el asunto es que la mano que genera la compresión no, no me ayuda a relajar con más facilidad. Entonces, quiero que lleguemos a ese punto. Puedo modificar mucho la capacidad contráctil de esa mano, del músculo cardíaco, pero yo no puedo modificar la capacidad de relajación o la capacidad, el compliance, la capacidad de inflarse, la capacidad de recibir volumen de ninguna de esas cámaras. Al mismo tiempo, no solo influye el que la mano deba apretar con más fuerza cuando lo que va a apretar está más duro, sino que además si el líquido debe salir hacia un lugar que está muy apretado, como la boquilla, por ejemplo, del envase de ketchup, también tiene que apretar más duro, aunque no fuera sólido, no fuera dura la cosa que debo apretar, ¿cierto? Entonces, si la poscarga o el lugar hacia donde el corazón debe eyectar está duro o tenso, o sea, por ende hay una hipertensión, más fuerza va a tener que hacer la mano, o sea, el músculo cardíaco, para poder eyectar, ¿cierto? Aún así, en todo este ejemplo, hay una gran dificultad para relajar. Y uno dirá, bueno, eso será muy grave si pensamos que las tres fotos hablan del ventrículo. A los tres envases tiene que entrar agua y esa agua viene del atrio. El atrio tiene un músculo cardíaco que no es como el del ventrículo, que tiene una capacidad muy baja de hipertrofiar. Entonces, ¿qué creen ustedes de la capacidad que tendría el atrio de hacer pasar sangre, o en este caso agua, por así decirlo, como dejé en el ejemplo, desde el atrio hacia la botella blanda de plástico? Probablemente sea muy sencillo, solo va a pasar. Si lo hace a la botella de ketchup, va a tener que hacer mucho esfuerzo y probablemente no pueda hacerlo pasar todo.
Pero si lo hace la pelota de tenis, va a poder pasar el límite de lo que la pelota permita, pero la pelota de tenis no se va a dilatar ni siquiera un poquito. Y el material que tiene no permite que se infle en lo más mínimo. Entonces, todo lo residual quedaría en el atrio. Y en cada latido, el atrio seguiría recibiendo una cantidad importante de sangre y seguiría teniendo cada vez más y más y más volumen residual de sangre. Y eso eventualmente podría generar entonces una atriomegalia, o sea, remodelamiento cardíaco. Y eso quiere decir que si el paciente va a necesitar mayor volumen sanguíneo, el corazón no tiene ese volumen sanguíneo porque la cantidad de sangre que cabe en el ventrículo de la derecha, en la pelota de tenis, es fija, no puede aumentar porque esa pelota de tenis no tiene capacidad diastólica, porque está con un problema, con una enfermedad de tipo diastólico. Y en ese caso, la única solución, ¿qué es lo que puede la mano de la foto hacer? Apretar más fuerte y apretar más rápido. Pero no puede dilatar, no puede utilizar la ley de Frank Starling a su favor, no puede compensar aumentando el volumen que le entra. Y al mismo tiempo, así como en las valvulopatías caninas, que primero, debido al reflujo, aumentaba el volumen atrial, eventualmente el ventrículo también se dilataba para compensar y que no siga aumentando el volumen atrial. Este ventrículo, en el caso que estamos viendo ahora, no puede hacer esa compensación, lo que quiere decir que todo el volumen residual atrial queda ahí y no tiene cómo compensar y no tiene a dónde irse. Y de esa manera empezamos a tener una atriomegalia con remodelamiento, o sea, una insuficiencia cardíaca y una enfermedad cardíaca per se, debido al problema diastólico del ejemplo en la derecha. Entonces, vamos viendo aquí. El corazón tiene que eyectar. Si el corazón eyecta hacia una arteria de grosor normal, va a poder con mucha facilidad en sístole dilatar la arteria. Pero en el segundo ejemplo, la arteria es gruesa, le va a costar mucho más. Entonces, en el ejemplo anterior, aquí en esta diapositiva estamos viendo algo así como la botella de ketchup. Estamos viendo algo que va a requerir de mucha más fuerza para contraerse y por ende va a tener que hipertrofiar. Pero si esa hipertrofia es persistente, vamos a acercarnos poco a poco de la botella de ketchup a la botella de tenis. O sea, a la pelota de tenis, me disculpo. Eso quiere decir que eventualmente el nivel de hipertrofia va a ser tan crónico y tan grande que ya no va a caber más volumen sanguíneo del que va a permitir la cámara. Y por ende, eventualmente, el atrio va a empezar a aumentar de volumen. ¿Por qué? Porque no cabe la suficiente sangre hacia el ventrículo. De esa manera, la hipertensión puede hacer que de manera secundaria empiece una miocardiopatía hipertrófica. Pero hay que entender que en un principio la hipertrofia cardíaca o la hipertrofia ventricular por sí sola no es una patología. La hipertrofia ventricular es una capacidad adaptativa normal y natural de todo ser vivo. Todos pueden tener hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular no es indicativo de miocardiopatía hipertrófica. La atriomegalia, igual, de todas maneras, es un signo esperable de cualquier patología cardíaca eventualmente. Si recuerdan, la primera vez que les expliqué de fisiopatología cardíaca, les dije, sea como sea, la especie que sea y la enfermedad que sea, todos son diversas maneras de eventualmente llegar a una insuficiencia y un fallo cardíaco. Entonces, siempre vamos a llegar a lo mismo y por ende el atrio izquierdo tiende a ser uno de los primeros en aumentar su volumen y tiende a ser el inicio de todo tipo de, ¿cómo se llama esto?, de remodelamiento, seguido eventualmente por los ventrículos, pero el atrio es primero. Y se explica un poco por lo que acabo de mencionar. Un aumento de presión que sea sostenido y que sea importante, que sea muy superior a 150. De hecho, como les decía, 150 es algo muy actual, lo dicen mucho los nefrólogos. La bibliografía sigue abortando sobre 180.
sí va a requerir que el corazón haga modificaciones o remodelamiento a nivel del grosor de las paredes, no tanto del volumen de de las mismas cámaras. Y por ende, ese grosor va a conllevar otros detalles. Un músculo mucho más potente puede latir más rápido. Y hay que pensar que los gatitos de por sí tienden a tener taquicardia. Entonces, la taquicardia por estrés más la taquicardia que te produce el hecho de que tu músculo sea más poderoso, más el hecho de que el músculo sea más poderoso, va a hacer que el músculo necesite engrosar más a pesar de ya estar engrosado. Lo que puede llevar a una hipertrofia cardíaca a convertirse en una miocardiopatía hipertrófica secundaria que se conoce como miocardiopatía de fenotipo hipertrófico. Y vamos a hablar de eso a continuación. Generalmente, la sintomatología que vamos a observar en casi todos nuestros pacientes, lo más común es que no muestren nada. Eso es lo clásico, sobre todo si hablamos de esta patología. En siguiente instancia, vamos a poder llegar a ver algunos pacientes que pueden presentar los signos de tos, porque ya puede que tengan un grado de triomegalia y puede que tengan un grado de edema o de derrame pleural, y por ende van a vomitar espuma, van a vomitar transparente o agüita, van a devolver su comida. Algunos sí van a toser, aunque eso no siempre se va a notar. Vamos a notar un grado de distrés respiratorio, que en primera instancia va a ser más un tipo de taquipnea, va a ser un tipo de respiración más rápida o acelerada, y eventualmente podríamos notar la famosa postura, digamos, de esfinge con un intento de evitar entonces el toque entre el esternón y el suelo. Podríamos eventualmente ver síncopes y jadeos, pero no siempre se llega a eso. Y quería poner énfasis en este tema. Normalmente los síntomas más graves, sobre todo, recuerden que aquí, si bien estamos hablando de cardiopatías felinas y por ende de todas las enfermedades, en parte de hacer énfasis en que hay miocardiopatía hipertrófica como lo principal, es para que se entienda que es la más común y por ende es donde más se va a ver ejemplos de esto, ¿ya? La miocardiopatía hipertrófica primaria, o la que hoy en día se conoce como miocardiopatía hipertrófica, la que no es de fenotipo hipertrófico, que es la secundaria, esa, la primaria, sí tiende a cursar con síntomas graves, como desmayos, síncopes, como, ¿cómo se llama esto? Como jadeos, y son pacientes que tienden a vivir poco, se dan pacientes muy jóvenes, se dan pacientes cachorritos, 2 meses, 4 meses, 6 meses, y generalmente entre el año y los 2 años de vida estos pacientes fallecen. Mientras que la hipertrofia cardíaca, que eventualmente evoluciona, tal como ya expliqué recién, a una miocardiopatía de fenotipo hipertrófico, o sea que se transforma en una enfermedad secundaria, tiende a cursar con síntomas más leves o incluso inexistentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una cualidad fisiológica, normal o natural del cuerpo del gato, que simplemente por un tema de ciclo vicioso de no haber solucionado el problema de base, empieza a volverse un problema de manera secundaria, ¿ya? O sea, no es un problema hasta que no se vuelve una enfermedad. Y eso es muy importante aclararlo, porque va al mismo tema de cuando hablamos de en qué momento el corazón pasa a estar enfermo. ¿En qué momento nosotros podemos hablar de una insuficiencia cardíaca? El corazón pasa a estar enfermo cuando llega a insuficiencia. Cuando tenemos una hipertrofia ventricular compensatoria, por cualquiera sea el problema, el corazón está haciendo su trabajo perfectamente normal y por eso esa hipertrofia es fisiológica, porque la necesita y porque funciona. Si el problema no se soluciona, eventualmente va a pasar por todas las fases. Va a primero aumentar la frecuencia, después volver a hacer la hipertrofia, aumentar la presión y así una y otra vez. Hasta que en algún momento el aumento del grosor va a ser severo y con eso vamos a empezar a tener problemas diastólicos. Porque el grosor va a ser tan alto que la cámara ventricular ya no se va a poder dilatar. Y si la cámara no se puede dilatar bien, ya no acepta un volumen cualquiera, ya tiene un límite en la capacidad de volumen que puede. ¿Por qué? Porque hay una alteración del compliance. Ya no es tan complaciente el ventrículo.
¿Qué quiere decir eso? Que si el cuerpo pide más, el ventrículo tiene un límite de cuánto puede eyectar. Y por ende, ¿qué es lo que va a hacer si la fracción de eyección, la cantidad que puede eyectar, tiene un límite? Solo le queda latir más rápido, porque no puede hipertrofiar más y no puede eyectar un mayor volumen. Solo puede aumentar la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, mientras más elevada sea, más trabajo y estrés va a poner sobre las fibras cardíacas. Y mientras más trabajo pone sobre ellas, más estrés aplica sobre ellas. Y más estrés implica más hipertrofia. Y por ende esa hipertrofia aumenta el problema diastólico. Y eso se vuelve un ciclo vicioso. Y eso hace que se vuelva patológico. Eventualmente, la potencia eyectiva va a generar una eyección extremadamente fuerte. Y este ejemplo ya lo he usado, pero si han visto la película Titanic, para los que no, les comento la escena donde el barco se hunde. Al hundirse, la gente que está flotando alrededor de él es succionada hacia donde se está hundiendo el Titanic. Este efecto ocurre en la eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo empieza a eyectar con extremada potencia hacia afuera, ese mismo efecto ocurre y lo hace o lo realiza sobre el velo mitral. Y eso produce SAM, S-A-M, que es Systolic Anterior Movement, quiere decir movimiento sistólico anterior del velo septal mitral, o sea, el velo que abre, que está justo en dirección hacia el septo. Al abrir, pasa sangre desde el atrio al ventrículo, pero si ustedes se acuerdan, yo ya les expliqué que ante la taquicardia tan potente, la sangre que pasa de atrio a ventrículo choca o se pasa junto a la sangre que sale del ventrículo hacia afuera. Y por ende, la salida o la eyección del ventrículo izquierdo ocurre al mismo tiempo que abre la válvula mitral. Y por el efecto que acabo de explicar, la eyección de la arteria aorta succiona el velo hacia la aorta, haciendo que la mitral al querer cerrar no puede, haciendo que parte del flujo que debería salir por la aorta se vaya hacia el atrio izquierdo. Y eso genera que el atrio izquierdo aumente de volumen. Y yo ya les había explicado que previo a que esto pase, el atrio, que tenía que hacer pasar, como ejemplo, 10 de los 15 ml al ventrículo, ahora solo puede hacer pasar 5, porque el ventrículo está grueso y no puede recibir 10. Entonces el atrio tenía 15, pasan solo 5, le quedan 10. Le vuelven a entrar 15, lo tiene 25, y solamente pueden entrar 10. Y le van quedando cada vez más y más y más. Y en cada una de esas, en cada latido adicional, entra también sangre por el SAM, por el movimiento sistólico anterior del velo mitral septal, aumentando aún más el volumen sanguíneo dentro del atrio. Y eso genera entonces que el atrio aumente drásticamente. Un atrio muy dilatado empieza a tener varios problemas. Empieza, primero que todo, a ser menos capaz de contraer y por ende agrava su propia situación. Pero adicional, los atrios tremendamente dilatados tienen otro enorme problema. Los atrios que están con grados de dilatación importantes pueden empezar a tener fibrilación atrial. La fibrilación atrial, de todas maneras, es un tipo de arritmia con la que se puede vivir, es verdad, se puede, pero puede llegar a sentirse incómodo a largo plazo y puede empezar con extrasístoles atriales. Eventualmente podría eso generar arritmias más severas e incluso extrapolarlas a arritmias ventriculares y por ende ya volverse un tema grave. En particular cuando se vuelve fibrilación ventricular, que es un paso previo al paro. Adicional, sí, el atrio puede llegar a desplazar la tráquea. Como estamos hablando de que esto en realidad es un proceso que comúnmente se ve mucho más en gatos geriatras y por ende es paulatino, el gato geriatra tiene una ventaja, que el corazón se va recostando desde caudal hacia craneal. Entonces, por ende, el ápice toca primero el esternón y luego se va recostando poco a poco sobre el esternón hacia adelante, lo que hace que el aumento de tamaño atrial no siempre toque ni desplace la tráquea, entonces no siempre se da la tos. Lo que sí puede ocurrir es que la sangre, cuando pasa desde el pulmón hacia el atrio, no va a poder entrar con gran facilidad. Este ejemplo también lo he dado.
como inflar un globo de agua. Cuando colocamos el globo de agua a la llave del lavaplatos o a la llave del lavamanos, ese globo es fácil de inflar al principio, pero cuando ya tiene mucha agua dentro, que el agua de la llave entre hacia el globo es difícil porque la presión dentro del globo es muy grande. Y el globo en este caso sería el atrio. En cambio la llave sería la sangre del pulmón que viene con oxígeno hacia el atrio. Entonces, si la sangre no puede entrar, va a empezar a generar un atochamiento. Y ese atochamiento va a generar un aumento de presión pulmonar. Va a generar una hipertensión pulmonar, una dilatación de las arterias pulmonares y junto con eso, de a poquito, una extravasación de agua hacia la masa pulmonar generando un edema pulmonar. El edema pulmonar del gato tiende a ser difuso, no es periliar como en el canino, quiere decir que se da en distintos puntos. Y eso eventualmente, aunque los edemas tienden a no producir tos, sí puede, cuando es grave, ya generar un grado de tos por compresión de los bronquios principales. Entonces, eso me generó el atrio. El ventrículo ya está engrosado. ¿Qué es lo último que falta en toda esta escena? La sangre que tiene que salir del ventrículo hacia afuera sale con fuerza, no sale la cantidad suficiente, eventualmente se tropieza o se topa con el velo mitral, pero adicional hay un engrosamiento del mismo septo y el septo justamente interrumpe la salida. Está justo atravesado en el tracto de salida, haciendo que la sangre no solo se tope con el velo mitral, sino que adicional haga como un pequeño tropiezo con el mismo septo, haciendo que se genere una turbulencia al paso, generando un soplo de tipo sistólico. Y por ende, el paciente sí va a sentir una insuficiencia y sí va a sentir, por ende, con ella, una intolerancia al ejercicio. Quien la demuestre es otro tema, porque no la va a demostrar y por ende no va a ser evidente. Pero sí voy a tener un soplo sistólico. Todo este proceso que acabo de explicar, cuando ocurre de forma primaria, generalmente está asociado a un factor genético. Hasta el día de hoy no se sabe al 100% cuál es el factor real. En el ejemplo que yo di recién, es secundario, por aumento de presión, porque probablemente un hipertiroidismo pueda hiperestimular el corazón y por ende generarle un estrés a la masa muscular y hacer todo lo que mencioné. Un paciente que está constantemente en estrés va a estar en constante taquicardia y la taquicardia va a llevar a estrés y va a llevar a engrosamiento. Una enfermedad renal puede desencadenar también una liberación entonces de la renina y activa el sistema renina, tensina, angiotensina, aldosterona. Todo eso puede producir lo que yo mencioné primero, pero cuando es primario, es de nacimiento, tiene un origen congénito, generalmente se asocia a razas como los Maine Coon, como los gatos persas, me parece, si no me equivoco, los gatos de esfinge, pero ¿se acuerdan que al principio les dije que prácticamente la totalidad de la población felina en Latinoamérica son mestizos? No por nada lo dije. El tema es que ese gen ya está demasiado interiorizado por la población felina nacional. Nunca podríamos saber cuál gato lo tiene y cuál gato no. En criaderos en Estados Unidos y en Europa se ocupan evaluadores, digamos, genéticos para ver si el gato tiene o no el gen de la miocardiopatía hipertrófica. Acá en Chile eso todavía no se hace, no que yo sepa. Puede que exista algún criadero mucho más elegante, mucho más avanzado que sí lo tenga, pero no es el caso. Entonces, cuando ocurre, generalmente ocurre de inmediato y tiende a ser bastante grave, bastante estrambótico, se ve súper mal, es bastante triste. ¿Y por qué es triste? Porque, como les dije, no hay síntomas, no aparecen. En un cachorro, sobre todo en un gatito, puede notarse incluso menos, porque juegan más aleatoriamente, tienen menor coordinación en sus patitas, vocalizan menos, y eso hace que el principal síntoma que uno tiende a ver, o el por qué llegan a consulta, es porque los dueños te dicen a veces, es que yo escucho que su tórax sopla, porque le pueden escuchar un soplo con frémito y todo, o literalmente porque mi gatito se desmaya. De ser así, la situación es compleja. ¿Y por qué se desmaya? Bueno, finalmente, después de casi 15 minutos de bla bla, la imagen que coloqué en la diapositiva. Al lado izquierdo, si bien también es un corazón enfermo, lo puse en realidad como un ejemplo aproximado de cómo se vería un corte
a lo ancho, no a lo largo, de ambos ventrículos, izquierdo y derecho. Más o menos, ese también está un tanto hipertrofiado y todo, pero más o menos debería tener ese espacio en las cámaras. Y al lado derecho hay un corazón con miocardiopatía hipertrófica. Quiero que vean el poco o nada de diámetro que tiene ese ventrículo. Eso, ahí yo les puedo asegurar que no cabe ni siquiera la cantidad mínima que necesita el cuerpo para vivir de sangre. Imagínense que cada latido no puede cumplir ni siquiera, apenas, ni siquiera con la mitad de la demanda fisiológica. Obviamente, este paciente con un esfuerzo ligeramente superior, con suerte que quiera caminar hacia el plato de comida o de agua, va a desmayarse, va a tener un síncope, porque este corazón no va a poder llevar suficiente oxígeno al cerebro. Y el cerebro, para evitar daño a falta de oxígeno, para que no haya daño neurológico, para que no haya pérdida de neuronas, que son células que no se pueden recuperar, simplemente se va a apagar por unos segundos. Por ende, el paciente se va a desmayar y se va a recuperar inmediatamente porque tuvo un síncope. Y esto es grave. Esto generalmente da una sobrevida súper corta, se puede tratar a veces, pero ya de forma inmediata es un indicativo de que el paciente, la verdad, tiene un pronóstico muy, extremadamente desfavorable. Entonces, como ya estamos llegando al final de la segunda hora, a modo de resumen, fisiológico es la hipertrofia cardíaca, la hipertrofia ventricular. Recordar que el atrio prácticamente no puede hipertrofiar y yo ya les había comentado que la famosa hipertrofia excéntrica no es más que dilatación. Ese es el nombre real de la hipertrofia excéntrica. Entonces, la hipertrofia real, o la que antiguamente se decía concéntrica, se da de forma primaria o se da de forma secundaria. De forma primaria está asociada a un factor genético, que hoy en día está aleatoriamente distribuido en la población felina de todo el continente, pero también se da en Maine Coon, se da en gatitos persas, y la secundaria es muy común por lo que dije, porque toda hipertrofia ventricular, si es sostenida en el tiempo, puede perpetuar y puede incluso agravarse y puede generar también una miocardiopatía, pero de manera secundaria, por ende es más paulatino y puede o no tener síntomas. A pesar de que los tenga, no los va a evidenciar. Ya, eso es lo más importante, no se van a poder observar. Hay que también tener en consideración que una diferencia sumamente importante entre ambas a nivel ecocardiográfico es que la miocardiopatía hipertrófica, o sea, la miocardiopatía primaria, comienza principalmente por el septo. Y lo que más importa es que el tercio basal, o sea, la parte del septo que está pegadita a los atrios, es el que más se engruesa. ¿Ya? El tercio basal del septo tiene un engrosamiento importante, lo que genera a su vez un ligero grado de estenosis aórtica si lo consideramos como estenosis subaórtica, o sea que hay una reducción del diámetro en el tracto de salida por culpa de que está engrosado el tercio basal septal y por ende cuesta más que salga la sangre, genera soplos sistólicos y puede llegar a generar un grado de insuficiencia por incapacidad eyectiva del mismo ventrículo. ¿Ya? Así que eso ocurre con la miocardiopatía hipertrófica. Esta parte entonces ya me doy estos segundos para marcarla como el final de la segunda parte de la segunda clase y ahora entonces a continuación vamos a empezar ya con la última hora de clase, la última parte de este curso. Bueno, claro, estoy grabando de corrido, así que la voz de a poquito se me va gastando y mi alergia no quiere retroceder, así que me disculpo por la voz gangosa, pero me ha dado fuerte. Bueno, estos pacientes, como explicaba, a medida que avanza se van a sentir más débiles, obviamente se van a sentir incómodos, no les va a agradar el estrés porque cualquier esfuerzo pequeño los va a hacer sentir como más mareados. Entonces son pacientes que, claro, estos son los gatitos que van a quedarse en esta posición de esfinge y que no van a querer moverse. Estos son los pacientes que de repente están tranquilos, pero si los tocas se van a poner a ronronear, porque en realidad te están diciendo, por favor, no me muevas, porque me está empezando a subir la frecuencia cardíaca y una pequeña subidita lleva a más subidita porque efectivamente ese miocardio está vuelto loco y lo único que quiere es latir y latir y latir con más potencia.
un músculo así de grueso no permite una buena comunicación neurológica y por ende puede producir dificultades a nivel neuronal, generando que algunas partes del músculo quieran latir por sí mismas porque no reciben señal desde donde deban y van a latir por sí solas, generando los famosos complejos prematuros, que yo se los había explicado, pero sí, pueden eventualmente generar más de uno, llegar al famoso trigeminismo, que son un complejo normal seguido de dos complejos, bigeminismo, un complejo seguido de uno normal, y después ya taquicardia y fibrilación ventricular y la muerte del paciente. Así que es bastante complicado este asunto. Pero bueno, sigamos avanzando. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba. En la hipertrofia, como ustedes pueden ver, hay un engrosamiento marcado del septo. Notan como el tracto de salida a nivel de, en la imagen derecha, donde dice corazón sano, si vemos la parte roja, o sea, el ventrículo izquierdo, justo hacia el centro donde sale la aorta, el callado aórtico y todo, van a notar que obviamente el camino es como recto, pero el engrosamiento septal a nivel de la imagen izquierda hace que en el fondo sea curva la pasada y además de todo tiene un diámetro más pequeño. Entonces imagínense que en ese ventrículo cabe menos sangre y además sale en menor cantidad y con más dificultad hacia afuera, lo que hace que sí, en un caso grave, pueda llegar a generar síncopes y todo el tema. Eso es lo que quería que quedara súper claro en este asunto. Ya, véanlo bien, sobre todo que en la imagen izquierda, bueno, esto es de medicina humana, esa es la clásica formación de la miocardiopatía hipertrófica en un felino cuando es primaria, cuando es de origen congénito. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito ahora. Esta es la imagen ecocardiográfica de una miocardiopatía hipertrófica. A mano derecha solo puse como ejemplo la imagen aproximada, aunque es de humanos, de un corazón normal. Como ustedes pueden ver, ese es el grosor normal de las paredes, donde dice VD y VI son los ventrículos, AD, AI son los atrios. A mano izquierda tenemos un corte longitudinal, pero del lado derecho. El de la derecha es un corte longitudinal de la vista paraesternales izquierda, pero no importa, lo que quiero llegar es, miren el grosor de ese septo. Es tremendo y ustedes pueden observar, si se acuerdan, yo les comentaba que así como en la imagen derecha, el atrio debería ser más o menos equitativo con el ventrículo en su volumen. Y el ventrículo debe tener una forma más o menos de bala o de dedo. Y ya pueden observar en la imagen de la izquierda que el atrio ya está empezando a aumentar de volumen. Y eso es fácil de notar porque aunque uno diga no estoy muy seguro, si ven al lado del atrio, o digo por sobre el atrio, se nota un pequeño caminito. Vamos a Vamos a marcarlo aquí. Ahí. Eso de ahí es la aorta. Miren la diferencia entre el atrio y la aorta. Y miren, si yo en la imagen de acá trazo una... No, eso se ve muy poco, así que no, eso no. Aquí. Si yo trazo una línea con este. Tampoco, mira tú. Con nadie puedo trazar una línea. Eso. Si yo trazo una línea aquí, yo puedo ver que es fácil que pase el flujo aórtico. Pero aquí tengo mucho menos espacio para que pase. Y ese es el gran problema con la miocardiopatía hipertrófica. Esto en humanos es gravísimo. En humanos existe una cirugía que permite, con un tipo especial de alcohol, quemar y como adelgazar la pared del septo. Y es la única solución y es tremendamente peligroso y no siempre efectivo. Y con esa misma técnica yo puedo llegar a producir paros, arritmias y otras cosas más. Así que es difícil, es de muy alta complejidad, requiere ser comparada con ecocardiografía y electrocardiograma en vivo, es bien, bien engorroso. En veterinaria esa técnica no se hace. Por lo mismo solo se puede tratar con medicación esta patología. Y
si seguimos en cambio con los tipos de enfermedades, vamos a ver esta imagen que nos dirá, bueno, será lo mismo que es esto que me están mostrando aquí, y claramente para los que han prestado más atención dirán, eso evidentemente no es la misma imagen, ni por si acaso. Esto se llama miocardiopatía restrictiva. Y así como su nombre lo dice, podemos recordar la mano apretando o teniendo digamos, en su mano la pelota de tenis. Imaginen que el ventrículo ya no se engruesa, ya no es la mano apretando con fuerza y generando una hipertrofia, sino que es la mano que puede apretar, puede hacer fuerza, pero cuando tenemos que llenar esa pelota de tenis con líquido, ese líquido puede llenarse solo hasta donde la pelota le deja y nada más. La pelota no se puede inflar, no se puede dilatar. Y por ende, toda la sangre que pasa del atrio al ventrículo es solamente la que permite el volumen ventricular, nada más. Esto se considera que puede ser de un origen genético. El tema es que junto a las miocardiopatías de origen no clasificado, en realidad no se puede llegar a saber exactamente cuál es. Se considera que hay motivos infiltrativos, hay motivos autoinmunes, hay motivos congénitos, hay motivos alimentarios, pero todos conllevan a lo mismo, la incapacidad diastólica del ventrículo. Y por ende, tengo esa imagen que observan ahí, que son ventrículos de un tamaño y forma normal con atrios gigantes. ¿Por qué? Porque ese ventrículo no puede, simplemente por más que quiera, no se puede dilatar. Y una buena forma de detectarlo es con la imagen de la derecha. No voy a entrar en el detalle de qué es exactamente eso, pero en la ecocardiografía, esa es la evaluación del flujo atrioventricular, o sea, así se ven los flujos mitral y tricúspide. Ese tipo de flujos se ven como dos. No los quiero complicar mucho, entonces voy a tratar de explicarlo de la forma más simple. No van a haber preguntas directas sobre justamente este tipo de detalles. Pero para que se hagan una idea, esos como fantasmas de flujo son un gráfico, donde hacia la derecha u horizontal es el tiempo y hacia arriba es la velocidad. Entonces es como un gráfico que te dibuja cuánto demora en eyectar y a lo largo del tiempo cómo aumenta y disminuye la velocidad de eyección. Los flujos atrioventriculares, o sea de la mitral y de la tricúspide, son dos. Porque si ustedes se acuerdan, yo les comentaba que primero hay un paso pasivo en donde la presión atrial supera ligeramente la ventricular y por ende se abre por sí solo sin ningún grado de contracción en la válvula y por ende se van igualando las presiones, y luego hay una segunda pasada en donde contrae el atrio y por ende genera un segundo flujo. Y eso nos da una primera onda que es la onda E y una segunda onda que es la onda A. En base a eso existen patrones de la onda EA que me permiten ver si la capacidad diastólica es normal o está alterada en algún grado. Ustedes dirán, ¿por qué o cómo podría ser eso posible? Bueno, bastante simple. Piensen que a lo largo del tiempo la velocidad tiene que aumentar, pero si la capacidad pasiva de paso de atrio-ventrículo disminuye, porque en el fondo es mucho más rápido que se igualen las presiones, porque el ventrículo no se va a dilatar. El ventrículo básicamente se va a quedar en una misma cantidad de volumen. Entonces, cuando el atrio supera al ventrículo en presión, es mucho más rápido que se igualan las presiones. Entonces, la velocidad no va a ser tan alta y va a ser mucho más corto el tiempo de paso de la onda E. Mientras que la onda A va a ser más grande porque la contracción atrial va a ser más potente. Y por ende, va a haber una inversión. Así a la derecha, que la onda E es mayor que la onda A es normal, pero va a haber una inversión en donde la onda A es mayor que la onda E. Para los que prestan más atención a esos detalles, me dirán, pero si la onda E debería ser mayor que la A, como yo dije que es normal, ¿por qué en la foto de al lado sale eso si es un ejemplo de una miocardiopatía restrictiva? Y claro, es que ahí se pone más complejo, porque eso viene agregado con algo que se llama Doppler tisular. Y el Doppler tisular es algo mucho más complejo de explicar, pero evalúa en el fondo directamente el miocardio. Y eso me puede mostrar alteraciones diastólicas a pesar de que el patrón diastólico sea normal a simple vista.
Entonces, cuando yo tengo ya un patrón restrictivo, es cuando la onda E es gigante y la onda A es muy bajita. Y no necesito el Doppler tisular para confirmarlo. En ese caso, ya estamos hablando de una incapacidad casi total del ventrículo de dilatarse. Un patrón restrictivo es grave. La miocardiopatía hipertrófica también puede llegar a tener un patrón diastólico alterado leve, o sea, de grado 1. Puede tener un patrón grado 2, que es el que dije que es pseudo, que se ve normal, y puede llegar a tener incluso un patrón restrictivo. En, en cualquier caso, tener una alteración diastólica de ese grado es grave, por todo lo que yo ya he explicado hasta el momento. Recuerden siempre el atrio intentando llenar de agua o de sangre una pelota de tenis y no puede hacerlo y por ende se va inflando, aumentando de volumen y va generando remodelamiento, va generando edema, va generando distrés respiratorio, va generando arritmias atriales, eventualmente ventriculares, síncopes y muerte. Entonces, la miocardiopatía restrictiva es la más clásica, pero se considera hoy en día que está en una familia de miocardiopatías no clasificadas. Es muy complejo y generalmente el diagnóstico de ellas se hace en realidad más post-mortem que con ecocardiografía, lamentablemente, porque todas se ven igual a la ecocardiografía. Y nos falta entonces un detalle más. Un detalle que guardé para esta parte como final de la patología. En todo lo que he hablado hasta ahora, el atrio está enorme, está gigante, está infladito. Y eso nos permite tener un gran y colosal globo de sangre, en donde la sangre queda estática, queda flotando. Cuando la sangre hace eso, de a poquito va desencadenando los factores de la coagulación. Y eso genera que poco a poco se forme humo, que son básicamente microtrombos que van a flotar por ahí, y en algún momento va a generar trombos bastante grandes. Esto también puede ocurrir en perros de raza grande con la miocardiopatía dilatada. Y si bien puede ocurrir en una valvulopatía canina, es menos común, pero en el gato es muy común. Y basta con ver la imagen anterior en donde los atrios eran colosales. Los gatos pueden tener atrios gigantes. Y eso puede formar justamente los trombos que nosotros estamos viendo aquí en pantalla. Estos trombos. Este tipo de trombos, como se ve en la imagen, puede pasar de atrio a ventrículo y de ventrículo puede salir por la aorta. Cuando lo hace, viaja por la aorta y generalmente no para hasta lo más caudal. En la imagen izquierda, aquí. Entonces, en la bifurcación, cuando la aorta pasa a derribar los miembros posteriores, justo por la arteria femoral, va hacia la ilíaca, va a generar entonces un trombo en esa zona y genera gatitos que se ven de esta forma. Generan gatitos que tienen mucho estrés y dolor en el miembro afectado. Es un miembro que tiene menos irrigación, entonces como se ve en el lado derecho, empieza a estar pálido y frío. No siente dolor y lo arrastra. Eventualmente incluso se puede poner cianótico. Y esto es complejo, chicos. Se puede diagnosticar por medios más avanzados como las radiografías de contraste. Se puede buscar con ecografía Doppler color, sí, pero es difícil. Y lo malo es que la cirugía es muy invasiva y es muy compleja de realizar. Prácticamente en ningún lado se realiza ese tipo de cirugías para extraerlos. Entonces se vuelve muy engorroso. Y ustedes dirán, pero existen medicamentos antitrombóticos. Sí, pero esos medicamentos principalmente evitan la formación de trombos. No pueden deshacer trombos que ya existen. Lo que lo vuelve bastante complicado porque quiere decir que si ese trombo está ahí, a lo más puedo achicarlo un poquito y reducir el área de daño, pero no voy a poder evitar que elimine la irrigación hacia atrás. Y a cualquiera que se le haya cortado la circulación en una parte, sabe lo mucho que eso llega a doler. Entonces, estos pacientes sufren de muchísimo dolor. Antiguamente se consideraba que tratamiento con antiinflamatorio, con antitrombótico y algún analgésico van a ser suficientes. Hoy en día ya muchos están sugiriendo directamente la amputación del miembro para evitar el dolor en el paciente. Pero hay que considerar que si se formó es grave.
¿Existen prediagnósticos diferentes a que una cardiopatía lo haga? Sí, existe tromboembolismo felino asociado a enfermedades congénitas y enfermedades de la columna. Los gatos no son muy buenos para hacer hernias discales, pero sí pueden producir, por ejemplo, que la misma hernia o el mismo núcleo pulposo que se vuelve sólido salga eyectado hacia el sistema circulatorio, así como también se pueden formar trombos a nivel de donde debería haberse formado una hernia y puede entonces viajar hacia allá. Pero eso es muy poco común. Ahora, me crean o no, de hecho, lo que se ve en las imágenes es una buena noticia. ¿Por qué? Pues simple, porque en realidad un miembro posterior no es tan grave. Se puede dar en ambos miembros posteriores, pero más grave todavía se puede dar en una mano, incluso en las dos. Y el paciente puede terminar perdiendo las manos, las patas, y en el fondo es muy complejo que esto ocurra. Por eso se suelen dar medicamentos antitrombóticos, aunque les diré que en las miocardiopatías de fenotipo hipertrófico, en pacientes más geriatras, pocas veces he tenido que recurrir a esto. ¿Ya? Pero sí se da, es un cuadro clínico. El paciente le duele mucho. Uy, mis gatitos se asustaron por una moto. Bueno, el paciente se asusta mucho, sufre mucho, se estresa. El problema es que es un dolor que puede durar días y semanas hasta que el paciente ya pierde la sensibilidad y empieza con necrosis básicamente de ese miembro. Pero es angustioso de ver, es bien complicado de hecho de observar. Entonces, ya quedamos con que las miocardiopatías generan problemas principalmente diastólicos y con ello aumento de tamaño atrial principalmente, con ello pueden generar trombos y con ello además, secundariamente, pueden generar un grado de estenosis aórtica. Ahora llegamos a la verdadera estenosis aórtica. La estenosis también existe como no directamente primaria o secundaria, pero de tipos. Existe la subaórtica, aórtica, y antiguamente se hablaba de una como supraaórtica, por así decirlo, pero ya hoy en día no existe como tal. Estenosis es básicamente que el diámetro de una válvula o de una arteria sea menor al que debería ser, tal como sale en la imagen. ¿Ya? Esto puede ser porque la misma válvula, como en la foto, está de menor diámetro, así como dije que de abajo de ella el septo tape un tercio o la mitad del diámetro y por ende sea casi el mismo efecto. Y esta imagen está muy buena, la encontré de casualidad, quería hacer un dibujo similar, pero los dibujos aquí no se me dan, y muestra algo que igual ya más o menos conversamos con los perros también. Una manera de dilatar el ventrículo de una manera sencilla es básicamente porque como la sangre le cuesta pasar por acá, el ventrículo primero va a engrosarse y va a generar hipertrofia. Y acuérdense que esta hipertrofia no es miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué lo va a hacer? Porque va a tratar de eyectar por ahí con más fuerza. ¿Se acuerdan de la botella de ketchup? Claro, eso mismo, apretar con mucha más fuerza para que salga por un orificio mucho más pequeño. ¿Cuál es el problema de eso? Que si requiere de un mayor volumen porque el paciente está haciendo ejercicio, es imposible que pueda cumplir porque este no es un corazón que va a poder latir rápido para llevar suficiente sangre porque no es viable en estas condiciones. Entonces, es un paciente que puede tener síncope eventualmente. Lo más común que se va a ver es estenosis subaórtica en todo caso. Como les decía, no se vayan a olvidar de que el contexto es que la miocardiopatía hipertrófica sigue siendo la reina. Es lo más común. En este caso particular, se pueden dar soplos sistólicos bien potentes, incluso de grado 5 de 6, con frémitos poderosos, y aún así ser una patología en estado leve. ¿Por qué? Porque sobre todo se puede dar en pacientes jóvenes que son vigorosos. Me ha pasado verlo, de hecho, en gatos más de raza. Y claro, son gatos que suelen ser de tamaños mayores, que son razas bien deportivas, bien potentes, y como son jóvenes y son vigorosos, tú les tocas el tórax y tienen un frémito, pero impresionante, vibra completamente su tórax, y tú lo ves, y el ventrículo a lo más tiene una pequeña hipertrofia compensatoria, que no es una miocardiopatía hipertrófica, pero tiene este problema, tiene una velocidad de eyección demasiado elevada y un tiempo de eyección aórtico demasiado elevado, y al flujo de Doppler color se ve como similar a un reloj de arena.
con una estenosis evidente del flujo y con una turbulencia potente en la salida. Entonces son soplos sistólicos poderosos. Esto sí va a generar eventualmente dilatación del ventrículo izquierdo porque va a generar un compliance mayor, porque quiere compensar, quiere lograr con esa hipertrofia que está generando poder inyectar la mayor cantidad posible de sangre en un superlatido. Entonces va a haber dilatación ventricular con hipertrofia concéntrica, no me gusta el término, pero claro, con hipertrofia concéntrica de la pared libre más que del mismo septo. El septo tampoco le saldría muy conveniente porque aumentaría el grado de estenosis, porque a esa estenosis valvular le agregaría una estenosis subaórtica. Y esto eventualmente sí puede generar además movimiento sistólico anterior del velo septal mitral. Y esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque yo les había dicho al principio que entre la estenosis aórtica y subaórtica y con la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía hipertrófica tienen esas similitudes, donde todas llegan a la otra de una manera indirecta, por los mismos mecanismos compensatorios asociados a la misma patología durante la fisiopatología del asunto, van eventualmente una a acercarse a la otra de alguna u otra manera. Entonces sí, en una vas a poder ver la otra y eso puede hacer más engorroso el diagnóstico cuando el paciente ya esté muy avanzado, porque se va a ver como una miocardiopatía hipertrófica con estenosis aórtica, con una disfunción diastólica severa y te va a costar diferenciarlo. Es complejo. Lo bueno es que el tratamiento es muy similar en todas y por ende no nos tenemos que complicar tanto. Las estenosis, aunque ya lo hablamos en perritos, se tratan solo con cirugía. ¿Por qué? Porque la estenosis no es un problema ni diastólico ni sistólico. Porque si yo mejoro o reduzco la poscarga, no me cambia en nada que la arteria sea más o menos complaciente, ya que el problema está en la válvula, no en la arteria. Y no me sirve de nada reducir la precarga, porque la verdad, independiente de eso, el problema no es cuánta sangre circulante yo tenga, sino que el problema es que no cabe por el diámetro valvular. Es más que nada por eso. Entonces el tratamiento generalmente es cirugía, se tratan de operar moderadas y severas y sobre todo si son más sintomáticas que otra cosa. Esta tiende a tener menos arritmias. Recuerden que los gatos igual son casi naturalmente taquicárdicos sinusales, entonces eso no vale tanto como arritmia. Puede llegar a presentar una atriomegalia si tiene movimiento diastólico anterior o si la hipertrofia compensatoria se vuelve tan grande que empieza con una miocardiopatía hipertrófica secundaria. De lo contrario, probablemente no veamos más que lo que dije al principio y puede que el primer síntoma que el paciente sienta es intolerancia al ejercicio, que puede o no mostrarlo, sería súper inespecífico, y eventualmente síncopes si es que es de un grado severo o moderado. Finalmente, como les comentaba, la enfermedad congénita supuestamente más común es lo que sale en la foto, es una comunicación entre ambos ventrículos. En algún momento yo les decía que siempre lo primero que se dilata o se remodela es el atrio. El atrio es el primero que tiende a subir el volumen. Entonces, hay solo un par de razones por las que el ventrículo podría ser el que suba de volumen primero. Y en eso, ¿qué habíamos comentado? El hipotiroidismo era una causa. Eso se da obviamente más en perros porque los gatos prácticamente nunca sufren de hipotiroidismo. Es casi como que no existieran gatos. La segunda opción es lo que acabamos de ver, la estenosis aórtica va a generar un aumento de volumen ventricular porque lo va a hacer de manera complaciente, compensatoria, para que justamente pueda enviar un volumen mayor en un solo gran latido. Pero otra de las causas era una comunicación interventricular, era el hecho de que la sangre de un ventrículo pasa al otro. Generalmente, por lógica, va a empezar pasando desde el izquierdo al derecho. Para los que no lo encuentren lógica, es porque el corazón izquierdo envía sangre con oxígeno a todo el cuerpo, entonces maneja presiones y velocidades mucho más potentes, porque tiene que eyectar sangre por la arteria aorta, que tiene una presión muy grande. Entonces, por lógica, entre la presión del ventrículo derecho y la presión del ventrículo izquierdo, la del izquierdo gana. Entonces, en una primera instancia va a pasar mucha sangre de izquierda a derecha. Pero, al igual que ocurre con las presiones en el camino o paso normal por el corazón, con el paso del tiempo, esto puede ocurrir con un cambio y cuando se igualen las presiones, eventualmente aumentar de volumen también la presión del ventrículo izquierdo. Y uno
lamentablemente las veces que le ha tocado ver esto, siempre terminan siendo pacientes que ya tienen básicamente una miocardiopatía dilatada. Está completamente dilatado el corazón porque el gato solo mostró estos síntomas cuando ya era muy tarde y era muy avanzado. Tenía de hecho las 4 cámaras aumentadas de volumen, porque en primera instancia se dilata el ventrículo derecho, luego el ventrículo izquierdo, y luego a medida que la dilatación aumenta, el anillo valvular de la mitral y la tricúspide se dilata, y por ende los velos no cierran, y empieza a pasar sangre de ventrículo a atrio, y empiezan a inflarse los atrios también, y básicamente tenemos una cardiomegalia tetracameral, o en el fondo generalizada, y si esto progresa, eventualmente empieza a perder capacidad contráctil y eventualmente entonces supera la ley de Frank Starling y puede llegar a fallecer. En todos los ejemplos que he dado, excepto la estenosis aórtica que no suele cursar con esto, el gato, a diferencia del perro, es muy bueno para tener aumentos atriales tan grandes que a veces el atrio izquierdo con su volumen puede presionar tan fuerte el atrio derecho que puede generar una congestión a nivel de atrio derecho, generando entonces que la sangre sin oxígeno que quiere volver a él no pueda, y por ende se empiezan a formar edemas por todos lados. Lo más común es el derrame pleural, seguido por derrame pericárdico, seguido entonces por una ascitis. En ese orden, por lo general, no siempre es así. Y a veces uno lo ve y claro, el atrio derecho no tiene nada, pero está siendo aplastado por el atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque el gato puede multiplicar severamente el volumen de su atrio sin que éste reviente ni se rompa, como sí puede ocurrir en un perrito. La comunicación interventricular, antes de ya terminar con este tema, a diferencia de lo que se ve en la foto, al igual que en la miocardiopatía hipertrófica, tiende a darse mucho más el tercio basal, o sea, en el triángulo, digamos, que forma el septo, con el septo interatrial, con con las válvulas mitral y tricúspide. En ese sector es donde más se forma la unión entre las cámaras. Esto solamente tiene una solución quirúrgica y en veterinaria no se está haciendo, es grave. Se puede mantener un poco, pero tiene un pésimo pronóstico. Entonces, chicos, hasta ahora ya hemos hablado de las peculiaridades de nuestros pacientes, hemos hablado de sus síntomas, hemos hablado de qué evaluar, qué observar, pero al final lo que más nos queda en duda es entonces cómo llevar el diagnóstico, porque en el fondo nuestros pacientes no nos van a mostrar nada, no nos van a decir que está ocurriendo algún problema en su corazón, no nos van a decir, no, es que está como más intolerante al ejercicio, que lo viste toser hace 2 meses. Si tenemos suerte nos van a decir eso, pero la mayoría de veces no va a pasar, los dueños no lo notan, el gato no lo muestra. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que llegamos a la conclusión? Lo primero, claro, en mi mente tiene que estar la sospecha de una cardiopatía. A eso me refería yo cuando decía la anamnesis. Aquí, a diferencia de un perro, yo no puedo llegar tan directamente. En un perro yo veo que llega un perro de raza pequeña, está flaco, lleva tosiendo 2 meses, le escucho un soplo, está listo. No así en un gatito, porque el gatito puede ser que venga totalmente por otra cosa. Entonces yo tengo que empezar a preguntar, porque me pueden decir, sí, la verdad es que hoy, estando en octubre, no sé, en febrero pesaba 6 kilos y hoy día pesa 4,2, pero come lo mismo. Eso es llamativo. ¿Por qué? Porque una de las causas de pérdida de peso puede ser eso, o el hipertiroidismo, o la enfermedad renal, o alguna enfermedad viral. Pueden haber hartas cosas, pero la cardiopatía está obligatoriamente metida en eso. Cambios conductuales, él se esconde mucho últimamente, como que ya no se mueve tanto, siempre está en esa posición de esfinge tomando sol, eso es llamativo. Que tenga una enfermedad base, que digan, no, este es mi gatito desde hace 4 años le diagnosticaron una enfermedad renal, entonces siempre lo evaluamos, pero como que este último mes se ha puesto raro. Ya, puede ser que se haya arruinado el eje cardiorrenal. Y obviamente al escucharlo, que escuche un soplo, también lo va a hacer. Finalmente, el examen clínico, si es que yo veo mucosas cianóticas, si es que veo mucosas pálidas, si es que, por ejemplo, la compresión torácica está difícil, si la auscultación, como dice, está alterada, si el pulso está muy intenso, todo eso me puede indicar que hay algo cardíaco. Entonces,
Lo otro es detectar estas alteraciones en los exámenes complementarios. Lo primero en el examen clínico, pero adicional iniciar ojalá por lo menos con una radiografía, porque sospecho de que o es algo cardíaco o algo respiratorio, y al mismo tiempo no se pueden olvidar de que existe el famoso cor pulmonar, o sea que primero existe algo de origen respiratorio que aumenta la presión pulmonar, que hace que el ventrículo derecho tenga más dificultades de llevar sangre al pulmón y por ende empiece a hipertrofiarse, empiece a congestionarse, empiece a dilatarse, empiece entonces a tener un reflujo tricúspide, empiece con una triomegalia derecha y que empiece en ese caso con derrame pleural, derrame pericárdico, con ascitis, pero eso se llamaría un cor pulmonar y eso también existe. Entonces, una radiografía en gatos es estupenda. Es muy superior a los perros porque los gatos sí tienen muchas enfermedades respiratorias y si no las tienen o las tienen no simplemente como de base, bueno, no es problema porque de hecho es genial, las puedo identificar y si además tiene un soplo y en el ecocardio tengo algún problema, ya puedo hacer todo un historial de eso. Entonces, en el gato iniciar con una radiografía es una muy buena alternativa y obviamente solicitar la ecocardiografía. Y finalmente, no debo olvidar que el gato tiene muchas patologías que pueden producir alteraciones respiratorias que pueden por sí solas producir alteraciones cardíacas. Y en eso enfermedades virales, enfermedades sistémicas, endocrinas, renales. Entonces, eso sumado a su capacidad de somatizar el estrés puede hacer mucho estrago en el cuerpo. Entonces, en el gato sí sirve harto más los exámenes complementarios y sobre todo, y como ya les he dicho majaderamente, por favor, extraer líquidos si tiene un derrame y enviarlo al laboratorio siempre, sagradamente, obligado, obligado, observarlo, ver su color, ver su densidad, pero además de eso, sí o sí enviarlo al laboratorio. Entonces, repito, llega un paciente por cualquier causa, yo primero lo evalúo, lo observo. Si igual es un gatito que se ve demacrado, ya me puede dar un indicio. Tengo que preguntar a qué viene y si es indoor o outdoor, porque un gato outdoor tiene más estrés, un gato indoor tiene menos estrés. Entonces ya tengo que estar viendo eso, quién está más expuesto a enfermedades virales, quién está más expuesto a trauma, porque el corazón de los felinos es muy reactivo. Una patada, un golpe en el tórax para un felino implica la posibilidad de que se forme una miocarditis y se forme una miocardiopatía hipertrófica a la larga, debido a eso. Y es una miocardiopatía hipertrófica que una vez solucionado el problema puede desaparecer por completo. Puede ser un paciente que esté al borde de la muerte con indicadores ecocardiográficos severos que aún así, después del tratamiento en hospital, por ejemplo, mejore. Entonces, primero solo tengo que sospecharlo y como médico tengo todo el derecho ante tener una mínima sospecha de sugerir descartar. Ahí es decisión del tutor o del cliente si quiere o no tomar mi indicación. Pero todo lo mencionado lo hace y yo debo confirmarlo con el examen clínico y los exámenes complementarios. Como tip, siempre partir sí con una radiografía no estaría de más. Se pueden pedir cardiología y radiografía